Soy un tipo bastante acomodado, tengo un buen trabajo con un salario decente y no soy feo. Sin embargo, no he tenido la mejor de las suertes con las relaciones. Eso no quiere decir que no las haya tenido, sino que las que he tenido no han terminado bien. Me han engañado, me han dicho que tengo expectativas demasiado altas y que trabajo demasiado. No son declaraciones falsas, pero yo me aseguré desde un principio que todas estuvieran enteradas de esas cosas antes de comenzar la relación, así que escuchar ese tipo de cosas me pone un tanto molesto. La idea de comprar una esposa surgió primero como una broma. Había estado bebiendo con algunos amigos y les expliqué que mi novia me había dejado por trabajar hasta tarde porque ella pensaba que en lugar de trabajar la estaba engañando. Obviamente no la estaba engañando, y Braden burlonamente sugirió que debería completar un formulario en línea para comprarme una esposa y ver cómo resultaba. Le dimos vueltas a la idea durante un rato, bromeando sobre las subastas de esposas y la misoginia que esto conlleva, y me fui bastante convencido de que no necesitaba comprar una esposa. Luego recibí un correo electrónico titulado, "Encuentra tu pareja perfecta". Así que, normalmente habría pasado por alto una estafa tan obvia, pero luego empecé a considerar lo divertido que sería la próxima vez que vea a los chicos y que les cuenté que solo unos días después de discutirlo recibí un correo electrónico de dudosa procedencia y que lo probé. Así que sí. Abrí el correo electrónico y me dirigí al enlace. Casi inmediatamente, un navegador privado se comenzó a descargar en mi computadora portátil. Horrorizado, traté de cancelar la instalación del programa. Desafortunadamente terminó de instalarse tan rápido que ni siquiera pude intentarlo. No soy el hombre más experto en temas de informática. Una vez que se abrió la página, honestamente no era para nada lo que esperaba. Estaba esperando que se anunciaran las típicas mujeres al estilo porno donde pagas una cantidad X de dólares por cada minuto de su tiempo. O que tal vez 1.000.000 de virus y piratas informáticos intentarían ingresar a mi computadora como se ve en las películas. Tal vez mi cuenta bancaria había sido robada al azar, no lo sabía. Afortunadamente y de manera inquietante, no fue nada de eso. En cambio, primero me pidieron que completara un formulario para llenar mi perfil. No pedía ningún dato potencialmente peligroso, solo edad, género, especie, raza y orientación sexual. Ni siquiera me pedía un nombre. Desconcertado, llené el formulario y fui llevado a una página de términos y condiciones. La hojeé, como de costumbre. Había algo sobre que el pago debe realizarse en su totalidad antes de que se envíe al sujeto. No se otorgan reembolsos de ningún sujeto por cualquier motivo, ni siquiera por posibles defectos, y todos los contratos son vinculantes y definitivos hasta su finalización. Sí, está bien. Pensé. La precaución y el sentido común son herramientas bastante valiosas y animo a otros a usarlas. Sin embargo, hice clic en el botón aceptar y fui dirigido a una nueva página. Esta parecía ser su página de anuncios. Continuaron explicando que, aunque todos los sujetos disponibles eran de alta calidad, era importante seleccionar sus preferencias con cuidado, ya que solo se le proporcionaría la coincidencia más cercana. Aún así, el clip publicitario continuó explicando el proceso. Completas tus preferencias, ellos las revisan y posteriormente se le emparejará con alguien. Algo así como un sitio de citas. Estaba esperando alguna explicación sobre dónde vendrían estas personas. Cuando no hubo ninguna explicación proporcionada, sentí que mis entrañas se llenaban de miedo al considerar que los sujetos anunciados probablemente eran víctimas de trata. De hecho, eso fue lo que me impulsó a seguir adelante. Decidí que al menos salvaría a una chica, podría pagar por ella y cuando llegara la llevaría directamente a la estación de policía y conseguiríamos ayuda. Me preocupé brevemente por el precio de realizar tal acción antes de que la parte racional de mi cerebro me preguntara si me importaba más la vida de una mujer o el dinero. La decisión fue fácil a partir de ahí. Una vez que terminó el anuncio, hice clic en la siguiente página teniendo sobre mí un sentimiento del heroísmo. Seleccione sus preferencias, decía la siguiente página. La lista era extensa y honestamente se sentía más como pedir una comida elaborada que a un ser humano. Estos son algunos ejemplos. Prioridad para sumisos o obstinados. Prioridad por sexo o por apariencia. Prioridad para la inteligencia o para la obediencia. A medida que seleccionaba opciones, me enfrentaría a las mismas características reorganizadas. Prioridad de inteligencia o apariencia. Prioridad para sumisos o sexo. Y así,
Me tomó cerca de 1 hora revisarlos todos. Al final apenas podía recordar lo que había elegido. Una vez que finalmente terminé, fui dirigido a una página de pago y, como todo lo demás, no era lo que esperaba que fuera. El pago debía realizarse a través de una empresa de la que nunca había oído hablar, pero me alivió ver que había una variedad de opciones de pago. Afortunadamente la tarjeta de crédito era una, pero había otras opciones. Soul Express, Harvest Gods, nunca había oído hablar de ellas antes. Hice clic en Harvest Gods solo por diversión porque, ¿por qué no? Y rápidamente me di cuenta de que en esta opción el pago se podía hacer con 238 corazones humanos frescos o 375 órganos menores. Me parecía un tipo de broma enfermiza que me hizo sospechar aún más del sitio y cuando volví a hacer clic supuse que Soul Express estaría pidiendo algo más. Después de haber terminado de jugar con varias opciones de pago, elegí la opción monetaria. Entonces, ¿cuánto cuesta una esposa? Bueno, eso depende. Podrías pagar $2.5 millones por un año de contrato, $10 millones por 5 años, $45 millones por 25 años o 1.3 mil millones de por vida. Al revisar mis opciones, consideré cuánto tiempo podría necesitar para construir un caso adecuado. Un año no sería suficiente, solo esperaba que 5 lo fueran. Mi billetera gritaba de agonía cuando elegí 10 millones y sentí una gran decepción cuando la siguiente página decía: gracias por su tiempo y su generosa contribución. Espere mientras procesamos su solicitud, puede demorar entre 7 y 90 días hábiles en completarse. Pasaron algunas semanas antes de que aceptara el hecho de que me habían estafado. Mis amigos y yo bebimos como de costumbre mientras mi cuenta bancaria se recuperaba lentamente. Fue en ese momento cuando recibí otro correo electrónico: su pedido está listo para el envío. Estuve confundido un momento antes de recordar mi pedido de una esposa y abrí el correo electrónico para encontrar que aparentemente debía llegar el martes siguiente, y debería asegurarme de estar en casa para recibir el pedido. Cuando el martes llegó esperé ansioso. ¿Realmente iba a aparecer algo o alguien? No lo sabía con exactitud y pronto me di cuenta de que nunca había dado una dirección. Cuando llamaron a la puerta, no me avergüenza decir que salté, pero cuando llegué a la puerta no había nadie. Solo había una caja rectangular de 2 por 3 pies. Era de cartón y definitivamente no parecía que nadie pudiera caber en ella. La recogí para llevarla adentro con cautela e inmediatamente noté que era realmente pesada. Tanto así que no pude dar más de un paso a la vez con ella y en su mayor parte terminé arrastrándola hacia adentro. No había ninguna etiqueta en ella, ni instrucciones, ni dirección de entrega o dirección de devolución, aunque no presté mucha atención en ello en ese momento porque estaba enfocado en abrirla rápidamente. No quería que quienquiera que estuviera dentro se asfixiara, pero tampoco quería apuñalarlo con el cúter que estaba usando. Una vez conseguí abrir la caja me encontré con una barrica de plástico, lo cual no hizo más que aumentar mis sospechas. Se trataba de un contenedor azul con símbolos marrones rojizos escritos en los bordes superiores del contenedor. No identifiqué el significado de ellos, pero estaba seguro de que estaban escritos con sangre. Una vez que pasaron un par de minutos me apresuré a abrir la tapa de la caja solo para encontrar una carta con instrucciones pegadas en la parte superior. Decía: felicitaciones por recibir a su nueva compañera. Siga estas instrucciones con mucho cuidado, ya que los reembolsos no se encuentran disponibles. Paso 1. Prepara un espacio adecuado. Los baños son ideales. Vierta un mínimo de 80 galones, 303 litros, de agua en un recipiente adecuado. Asegúrese de que no se permita la entrada de ningún tipo de luz en la habitación. Si no tiene un espacio adecuado, no abra el paquete hasta que se le proporcione uno. Segundo paso. Lleve su contenedor a una habitación oscura y retire la tapa con cuidado. Asegúrese de que aún no haya luz durante este proceso. Vierta el contenido del contenedor en los 80 galones de agua proporcionados. Paso 3. Deje crecer a su pareja durante exactamente 168 horas. Podrás recoger a tu pareja una vez transcurrido el plazo indicado. Tenga en cuenta que se espera cierta sensibilidad a la luz pasando la primera semana. Si tiene alguna inquietud o pregunta, por favor absténgase de comunicarse con nuestra administración. Toda la información que debe necesitar se enumera en el manual proporcionado. Después de leer la carta, desvíe la vista del contenedor con desconfianza. En cambio,
Me quedé allí inmóvil. ¿Realmente iba a hacer esto? Mi baño tenía demasiada luz. Pero el sótano era perfecto. Es cierto que no me tomó mucho tiempo el decidir probarlo. ¿Qué tenía que perder? Ya había pagado 10 millones y la curiosidad me estaba matando. Fue solo un viaje de 10 minutos a la tienda suficiente para tener una alberca inflable en el suelo. Era una de esas de lona, pero tenía casi 100 galones, así que pensé que funcionaría. Pasé toda la tarde preparándolo todo y esperé hasta el anochecer para hacer rodar el contenedor a ciegas por un pasillo oscuro hasta llegar a una habitación en oscuridad. Accidentalmente el contenedor cayó violentamente por las escaleras. Corrí preocupado a revisar el contenedor aunque parecía que estaba intacto. A partir de este punto seguí las instrucciones al pie de la letra. El contenido del contenedor olía absolutamente fatal cuando lo abrí y cayó al agua provocando unas pequeñas salpicaduras que solo parecían incrementar el hedor. Salí de la habitación con mucho gusto y puse una toalla en la parte inferior de la puerta para evitar que entrara la luz por debajo de la puerta. Y ahora solo estoy esperando. Han pasado 3 días. Me quedan otros 4. No sé lo que estoy esperando. No sé por qué estoy lo suficientemente loco como para hacer esto. Escribo esto ahora por si algo sale mal. Al menos así alguien tendrá una idea de lo que pasó. Deséame suerte. Para comenzar esta vez pensé en responder algunas de sus preguntas. Trabajo en un negocio de importación/exportación y también tengo varias inversiones. Soy muy bueno ahorrando y soy hijo único, así que cuando mi padre murió hace unos años, recibir su herencia me ayudó mucho. A continuación, para agregar un poco de contexto, soy una especie de chico con rasgos finos, para mí es imposible dejarme crecer la barba, soy delgado pero hago ejercicio para no verme demacrado, básicamente soy un twink. Del mismo modo, también tengo un deseo sexual bajo hasta el punto en que soy casi asexual, y sí, esto ha tenido un impacto negativo en mis relaciones anteriores. Es importante saber esto porque ayudará a entender las preferencias que establecí para mi esposa al hacer el pedido. Básicamente prioricé la apariencia por encima de todo, luego la inteligencia y el sexo fue lo último. No quiero sonar como un idiota, pero quería una ama de casa trofeo, ya sabes, alguien increíblemente hermosa que pudiera presumir en las cenas del trabajo, pero que al volver pudiera ver mi casa limpia y tener mis comidas preparadas. No tengo idea de cómo esperaba que lo que sea que se estaba gestando en la oscuridad de mi sótano se convirtiera en esta maravillosa esposa. Lo único que puedo decir que me alivió fue que al menos no parecía ser una víctima de trata de personas de 14 años. Prefería algo de magia oscura o ciencia experimental que tener cautiva a una inocente. Sin embargo, después de haber seguido todas las instrucciones, comencé a pasar por varias etapas de incertidumbre. En primer lugar, me preguntaba si me había vuelto completamente loco. Compré algo en línea en un sitio web de dudosa procedencia después de hacer clic en un correo electrónico que podría estar en mi bandeja de spam. Pagué una gran suma de dinero a una entidad desconocida que, por cierto, al realizar el pago con mi tarjeta de crédito, el ticket mostraba algo como pago enviado correctamente a Satán, y ahora lo que sea que había recibido estaba creciendo, en mi sótano. El olor por sí mismo ya era bastante desagradable, había sido desagradable desde la primera vez que lo vertí en el agua. Sin embargo, a los pocos días era completamente insoportable. El olor escapaba a través de la toalla que había colocado en la parte inferior de la puerta y se esparcía lentamente en el resto de la casa. Para mi propio beneficio, evité las áreas de la casa que se vieron afectadas y no hace falta decir que no invité a ningún amigo a mi casa. Solo había una cosa en toda mi vida que había olido que era similar y eran los fluidos podridos de un bebé que nació muerto después de haber fallecido dentro de la madre un par de semanas antes. En este punto, me pasó por la cabeza la idea de que tal vez me estaban tomando el pelo. Había oído hablar de personas que compraban cajas misteriosas en la Deep Web solo para encontrar trozos de animales muertos y alambre de púas en el interior y pensé que mi situación no era muy diferente. Si ese fuera el caso, no estaba seguro de querer ir a ver lo que fuera que había allí abajo, y si encendía las luces y solo eran unos pocos trozos de carne humana flotando alrededor. ¿Cómo diablos le explicaría eso a alguien y sobre todo a la policía? Este fue el punto en que comenzó mi paranoia. Era como si el aire dentro de la casa se volviera más pesado.
Miraba fijamente al cartero mientras pasaba y miraba a través de las cortinas a los peatones que caminaban en la acera. De alguna manera sentía que estaba haciendo algo realmente malo y que todo el mundo lo sabía, sobre todo me preocupaba que se dieran cuenta del olor putrefacto. Así que comencé a preguntarme si no me estaban probando. ¿Cómo se convertiría lo que había dentro de la caja en una esposa? ¿Fui parte de algún experimento del gobierno? Mi curiosidad se apoderó de mí una vez más y decidí ir a la puerta del sótano y ver si podía escuchar algo, así que, mientras contenía la respiración, eso fue exactamente lo que hice. Caminé por el pasillo lentamente y coloqué mi oreja contra la puerta. Al principio no podía oír nada, luego me di cuenta de que se oía un chapoteo, como si el agua se moviera ligeramente. Avancé hacia la puerta y, al hacerlo, cometí el error de inhalar el fétido aroma. Después de eso, decidí que era mejor esperar un rato antes de intentar acercarme de nuevo, aunque pronto se volvió innecesario ya que comencé a escuchar sonidos del sótano sin tener que acercarme. Inicialmente, comenzaron a ser tan débiles que no estaba seguro de si eran reales o no, pero con el tiempo se volvieron más fuertes e inconfundibles. Habían salpicaduras y palabras indescifrables ocasionales que venían del sótano. Cuando estaba despierto en la penumbra de mi habitación al otro lado de la casa, lo escuchaba los sonidos confusos de algo horrendo que se desarrollaba en la oscuridad con gemidos de agonía y murmullos. Para calmar mis nervios, comencé a poner música en toda la casa lo suficientemente alta como para cubrir los sonidos, pero lo suficientemente baja como para que los vecinos no llamaran a la policía. Cuando finalmente llegó el día en que el contador marcaba unas cuantas horas, comencé a entrar en pánico. Si había que hacer preparativos, no estaba seguro de cuáles eran. Logré encontrar algunas prendas viejas de mi ex suponiendo que mi nueva esposa necesitaría algo que ponerse y compré una cantidad decente de alimentos. Aunque no estaba seguro de si lo que fuera que había allí abajo sería capaz de comer. Luego arreglé una cama en la habitación de invitados y caminé ansiosamente hasta que el temporizador mostró 10 minutos. Luego, agarré una toalla y me dirigí al sótano. Mientras me acercaba a la puerta noté que el horrible olor de antes ya no estaba. Mi corazón se aceleró, bombeando sangre a través de mis venas con tanta furia que mi mano temblaba cuando la puse en la perilla de la puerta y pude saborear la adrenalina en mi garganta. Observé los últimos segundos de la cuenta regresiva en el temporizador y abrí la puerta. La abrí lentamente dejando que la luz cayera sobre las escaleras ubicadas frente a mí. Esa era la única fuente de luz y solo servía para aumentar el contraste de la habitación para que no pudiera ver nada más allá. ¿Hola? ¿Está algo vivo aquí abajo? Por favor no me comas. Dije, tratando de sonar como si estuviera bromeando para ocultar el terror puro que sentía al mirar la penumbra. No hubo respuesta a mi pregunta, así que con cautela bajé las escaleras. Las instrucciones sugerían que mi nueva esposa sería sensible a la luz, así que teniendo esto en cuenta, no encendí las luces del sótano, en su lugar usé la linterna en mi teléfono para iluminar el resto del camino. Cuando me acerqué a la piscina, sostuve la luz y pude ver un par de ojos reflectantes justo por encima de la superficie del agua mirándome. Por un breve momento pensé que lo que había crecido era un caimán o algo así, sin embargo, al recuperar la compostura y volver a mirar con cautela, me di cuenta de que había una mujer en el agua. Estaba sentada, tenía el pelo largo y negro el cual flotaba en el agua a su alrededor. Asustado y sin saber qué más hacer, me presenté. Hola, soy Jake, dije con incertidumbre, y cuando ella no respondió, continué torpemente, te compré. Ella todavía no hacía ningún comentario, solo me miraba mientras me acercaba un poco más. ¿Quieres salir ahora? Las instrucciones decían. No pude terminar mi oración cuando ella comenzó a levantarse. Imagínate esto si puedes, estaba completamente desnuda, descoordinada y con miembros aparentemente desproporcionados, arrastrándose fuera de una piscina para niños como si fuera la protagonista del Exorcista, resbalando y arañando su camino hacia tierra firme. Si no hubiera estado tan completamente petrificado, podría haber huido del maldito país en uno de los contenedores de exportación. En cambio, me quedé allí congelado mirando lo que parecía ser una mujer arrastrándose hacia mí en el suelo.
Su cabello era lo suficientemente largo como para adherirse a su cuerpo cubriendo sus hombros y senos mejor de lo que hubiera esperado. No es que realmente importara ya que estaba demasiado horrorizado para prestar atención a su desnudez más allá de saber que su piel estaba pálida y lo que una vez fue agua limpia, ahora tenía un tinte rojizo. Cuando llegó frente a mí, se detuvo a mis pies y me miró girando su cuello en un ángulo imposible para cualquier ser humano, antes de abrir la boca para dejar salir un sonido ensordecedor. El agua rojiza goteó de su nariz y también de su boca a través de dientes puntiagudos como los de un tiburón mientras trataba de hablar. Luego se acercó a mí. En shock y sin saber qué más hacer le ofrecí una toalla. Ella no la tomó, ni siquiera trató de agarrarla. Así que torpemente la envolví alrededor de ella y la ayudé a ponerse de pie. Su piel era fría al tacto, suave, casi reptiliana, y era un poco más baja que yo. Esto había sido una preferencia que había seleccionado mientras la ordenaba, me refiero a la parte cómodamente más pequeña, no a la parte reptiliana. Cuando me aseguré de que no quería comerme comencé a llevarla escaleras arriba donde finalmente había luz. Entrecerró los ojos y parpadeó alejándose del brillo con un gruñido, así que rápidamente apagué las luces. Sin embargo, la luz tenue era mejor que la linterna de mi teléfono, así que finalmente pude ver cómo eran sus rasgos. En cuanto al cuerpo, tenía forma de reloj de arena a pesar de que sus brazos y piernas eran delgadas. Probablemente era copa C, y sus rasgos faciales eran generalmente asiáticos. Tenía ojos oscuros en forma de almendra con pestañas largas, nariz y boca pequeñas y cuando la miré me di cuenta de que en realidad se parecía a mi ex de una manera un tanto extraña, así que esto creció en mi sótano a partir de una tina de partes desconocidas. Quiero decir que la coincidencia no era exacta, pero podrían haber sido hermanas o algo así. Otras cosas para destacar son que su piel era aún más pálida de lo que había pensado, tenía una cualidad iridiscente en su blancura y sus ojos no tenían contraste, eran completamente negros. Y cuando digo negro, me refiero a extremadamente negros, como el aceite cuando éste puede reflejar otros colores. Las uñas de los pies y de las manos eran muy parecidas, de un negro aceitoso, pero también largas y curvas como las garras de un depredador. Una vez que llegamos a la cocina, la senté y le pregunté, ¿tienes hambre? ¿Quizás sed? Mientras le ofrecía un vaso de agua. Hubo una larga pausa mientras me miraba antes de murmurar algo tan bajo que no lo entendí la primera vez. Lo siento, ¿qué fue eso? Pregunté vacilante inclinándome más cerca para escucharla mejor. Sin apartar la mirada de mí, lo repitió lentamente Jussi. Susurró, con su voz áspera y seca. Sentí que mi corazón se desplomó un poco en ese momento, por supuesto que mi nueva esposa tenía hambre. Quizás le gustaría comerse mi hígado con algunas habas. Por lo menos, estaba bastante seguro de que estaba a punto de exigirme que sacrificara algunas vírgenes para saciar su apetito, pero no dio más instrucciones, así que hice lo mejor que pude. La respuesta a mi incertidumbre vino en forma de un sándwich de queso a la parrilla, que se comió cuando se lo preparé, así que asumo que no estaba en el menú. Para ser perfectamente honesto en este punto, no sabía qué hacer. Realmente no esperaba que saliera un ser vivo del líquido grumoso no identificado vertido en agua y dejado crecer en la oscuridad, pero aquí estaba. Sin embargo, después de comer parecía cansada, así que la llevé a la habitación de invitados y la dejé acostarse. Parecía no saber qué hacer con las sábanas de la cama, terminó un poco incómoda encima de la cama así que posteriormente la cubrí con las sábanas. Salí corriendo de la habitación y me aseguré de cerrarla. Decir que esto no fue lo que pedí es poco, ni siquiera era humana por lo que podía ver. Al tratar de entender lo que era, decidí volver al sótano y mirar el agua en la que había estado. Esta vez encendí la luz del sótano y bajé a echar un vistazo. Cuando me acerqué a la piscina, vi que el agua se había dividido en dos capas. La capa superior era casi transparente y parecía ser solo agua, mientras que en el fondo se había formado un sedimento espeso de color marrón rojizo. Para ver si había algo escondido en el fondo, decidí mover el agua con el palo de una escoba. Ahora me gustaría señalar que el agua no olía hasta que comencé a revolverla. Entonces pude sentir el olor de algo indescriptible pudriéndose y, para mi horror, pude sentir la escoba golpeando contra algo en el fondo de la piscina. Sin pensarlo, metí la mano en el agua para recuperar lo que fuera, asumiendo que algo común había caído en algún momento, solo para encontrarme sosteniendo un hueso, parecía un fémur humano, y sí, volví a vomitar.
Cuando el agua de la piscina se evaporó, encontré una colección de huesos, los cuales estoy seguro que eran humanos, un cuervo muerto, una variedad de insectos y algunas hierbas empapadas de agua que no pude identificar. Les ahorraré la mayoría de los detalles sobre cómo me deshice de estos artículos. Solo puedo decirles que no fue fácil, me llevó la mayor parte de la noche y caí agotado inmediatamente después de hacerlo. Me desperté a la mañana siguiente con el sonido de mi televisor emitiendo anuncios y me levanté de un salto para revisar el cuarto de invitados. Cuando llegué, la puerta estaba abierta, la cerradura rota y mi esposa no estaba a la vista. Tomé el paraguas de la percha en el pasillo y me dirigí hacia la televisión. Cuando me acerqué, pude escuchar a alguien hablar. No solo era la voz de los anuncios, también era como si alguien estuviera tratando de hacer una prueba de voz. Su tono cambiaba a medida que las palabras se decían en diferentes órdenes, sonaba similar a una persona sorda hablando, solo que las palabras se volvían más claras con la repetición. Me abrí paso a través de la cocina y vi que en el fregadero había un desastre. Observé sangre y dientes, sin saber qué hacer con eso y completamente incapaz de procesarlo, casi ignoré ese detalle y continué hacia la televisión. Cuando llegué y doblé la esquina de la habitación, vi que la persona que hablaba era ella. Por lo que pude ver, estaba practicando su habilidad para hablar y cuando notó que yo estaba allí, se volvió hacia mí con una especie de sonrisa torcida. Para mi sorpresa, sus dientes eran normales y, de repente, el desastre en el fregadero tenía un poco más de sentido, se los había sacado y le habían salido dientes nuevos humanos. Lo siguiente que noté fue que su tono de piel era más humano, ya no era incandescente. Además de esto, sus extremidades ahora eran proporcionadas, sus uñas estaban cuidadas y sus ojos ya no estaban completamente negros, aunque sus iris todavía eran un poco más grandes. Buenos días. Ella me saludó, aunque parecía desconcertada de por qué estaba sosteniendo el paraguas. La comida más importante del día está preparada, anunció señalando la mesa donde había un tazón de cereal rebosante de leche esperándome. Miré por un momento mientras ella permanecía de pie sin pestañear esperando que me sentara y comiera. No queriendo hacerla enojar, me senté y comencé a comer mi desayuno empapado, pero a ella no pareció importarle cuando volvió a mirar la televisión. En los días siguientes, ella continuó mejorando, supongo que se podría decir. Sus patrones de voz y habla se normalizaron, le enseñé a leer y mejoraron sus habilidades para preparar comidas. Ahora parecía perfectamente humana. Todavía no les he contado a mis amigos sobre ella, pero anoche fue la primera vez que compartimos una cama. No hicimos nada, si eso es lo que estás pensando, así que no puedo hablar sobre eso, sin embargo, diré que huele increíble. Su pelo, su piel, es indescriptible. Creo que la amo. Me olvidé por completo de cómo empezó todo esto. Quiero hacer cosas por ella, no quiero ir a trabajar para poder pasar más tiempo con ella. Mi teléfono sigue sonando, pero hasta ahora lo he estado ignorando. Anoche me quedé junto a él y lo dejé sonando, aunque escuché el mensaje de voz. Era Braden. Estaba preocupado por no haberme visto durante un tiempo y aparentemente me llamaba para decirme que mi ex, ahora no recuerdo su nombre, había sido reportada como desaparecida, en las semanas posteriores al nacimiento de mi esposa. ¿Creación? No estoy seguro de cómo llamarlo exactamente, se convirtió en la esposa perfecta. Por supuesto, hubo fallas menores, por ejemplo, como mencioné antes, ella tuvo que aprender a hablar de manera más natural. Luego vino su comportamiento, pequeñas cosas como parpadear de vez en cuando en lugar de mirar a las personas con una mirada penetrante o moverse como si estuviera teniendo un ataque cuando la gente la saludaba. También nos divertimos aprendiendo sobre mecánicas simples de movimiento, como los reflejos. Para ella, moverse a un lado cuando los objetos se acercaban hacia ella no era algo que hiciera y, sí, fue un poco incómodo explicarles a los niños de al lado porque mi esposa se quedó inmóvil cuando su pelota de fútbol la golpeó en la cara. Sin embargo, resultó bien, pensaron que era bastante extrema y le gustaba tomar riesgos. Descubrí que se llevaba bastante bien con las demás personas y la mayoría relacionaba su extrañeza como un horrible sentido del humor. Aún no siento que esté preparada para ir de compras sola. El primer día que la llevé a los supermercados le pedí que tomara un poco de queso mientras yo compraba pan. Regresé y pude ver un carrito de supermercado completamente lleno de queso y refrigeradores vacíos.
También tendía a preguntar si necesitábamos cualquier artículo que viera en el estante, mientras colocaba varios de ellos en el carrito. No, cariño, no necesitamos 4 abrelatas. Esa era una conversación que teníamos regularmente. Aunque una vez ella me respondió diciendo, ¿no se supone que siempre tengo razón? Con una sonrisa. Tenía mis dudas sobre si realmente estaba bromeando conmigo o no. En términos de cosas sobre el hogar, y de nuevo no quiero sonar como un idiota, ella es genial. De hecho, hizo más de lo que esperaba que hiciera. Mantuvo un registro de las fechas importantes y los pagos de facturas. Era como tener una secretaria. La casa estaba perfectamente limpia, el desayuno estaba preparado para cuando salía de la ducha todas las mañanas, el almuerzo estaba preparado y empacado antes de ir al trabajo y la cena en la mesa cuando llegaba a casa. Sus comidas son maravillosas. Las primeras estaban un poco carbonizadas, así que con unos cuantos programas de cocina ella era una maestra de la cocina. Un fin de semana me levanté temprano para invitarla a desayunar antes de que pudiera hacer el desayuno para mí, pero mi gesto solo la inquietó y ninguna de mis palabras pudo calmarla. Ella insistió en que ella sería la que me prepararía las comidas, no al revés. No estoy seguro de dónde sacó esa idea. No recuerdo haber seleccionado ser una perfecta ama de casa de los 80 en mis preferencias. Tal vez lo tomó de la televisión porque le gustaba ver muchas comedias de televisión antiguas. Nada realmente inusual sucedió después de eso, para ser honesto. La batería de mi teléfono se estropeó, la maldita cosa dejó de cargar, tenía más apetito, probablemente porque su comida era muy buena, y estaba un poco más cansado que de costumbre la mayoría de los días. Aunque ahora trabajaba mucho más duro para poder estar en casa a una hora razonable por las tardes. Sin embargo, un viernes cuando nos disponíamos a cenar después del trabajo, llamaron a la puerta de manera bastante intrusiva. A regañadientes me levanté para abrir la puerta. Realmente solo quería comer y alguien estaba interrumpiendo mi comida. Resultó que era Brayden. Me empujó hacia la casa y me dijo, «Oye, no te he visto por ningún momento. ¿No recibiste ninguno de mis mensajes? ¿Dónde has estado y qué es ese olor?», preguntó mientras fruncía su labio con disgusto. Disgusto fingido, eso es, estoy seguro, ya que el único olor que llenaba mi casa en ese momento era el de la comida de mi esposa. Confundido, negué con la cabeza, «He estado trabajando, no recibí ningún mensaje», le dije, y luego después de una pausa añadí, «Oh, en realidad recibí uno». «¿Alguien desapareció?», pregunté siguiéndolo, ya que parecía estar tratando de localizar la fuente de lo que sea que estaba oliendo. «Sí, hombre, Zoey, ella está desaparecida. Su familia dijo que han estado tratando de llamarte». «¿No recibiste sus mensajes?», preguntó mirándome como si estuviera loco. «¿Quién es Zoey?», pregunté confundido. «Jaja, muy gracioso, ya sabes, Zoey, tu exnovia». Después de escuchar eso todo hizo clic, como una pequeña pieza de un rompecabezas que había estado perdida durante un tiempo. «Ah, claro. Lo siento, he estado tan ocupado, no he recibido ningún mensaje». Me detuve cuando Brayden me interrumpió de repente. «¿Quién diablos es esta?», gritó, retrocediendo de la cocina sobresaltado. Me tomó un segundo darme cuenta de que había encontrado a mi esposa. «Brayden, te presentó a Alice, mi esposa», le informé mientras él la miraba estupefacto. «Un placer conocerte». Alice hizo una pausa para sonreír mientras lo saludaba. Estaba cubriendo nuestros platos con papel aluminio para preservarlos, sabiendo que la comida se enfriaría mientras Brayden y yo hablábamos. Hubo una larga pausa en la que él simplemente no dijo nada. Caminó hacia atrás por un momento, lanzando algunas miradas a Alice, luego me miró a mí, antes de finalmente levantar sus brazos y preguntar, «¿Cuándo te casaste exactamente?», porque no recuerdo ninguna boda. Entonces me di cuenta de que no le había mencionado nada, ni le había explicado nada. Ni siquiera se me había ocurrido que tenía que hacerlo. Parecía que Alice siempre había sido parte de mi vida y me costaba recordar que acababa de llegar a ella. «Está bien, sí, te va a encantar esto. ¿Recuerdas cuando bromeamos sobre comprar una esposa? Bueno, recibí un correo electrónico con publicidad de esposas, hice clic en él, y llegó, con papeles de matrimonio incluidos. Todo lo que tenía que hacer era firmarlos. En mi explicación, por supuesto, omití todo el asunto de la preparación en mi sótano». Hizo una pausa de nuevo. «Espera.
¿Quieres decir que hiciste clic en el correo electrónico dudoso, pediste una waifu en línea y esto es lo que obtuviste? Sí, quiero decir, estuve un poco más involucrado que eso, pero sí. Eso es básicamente lo que pasó. Él no parecía nada tranquilo. Tienes que deshacerte de eso. Esa cosa no está bien. Se parece a Zoe y está desaparecida. Me advirtió sacudiendo la cabeza y alejándose de Alice. Su reacción, pensé, no era razonable. ¿Tengo que deshacerme de eso y eso no está bien? ¿De quién creía que estaba hablando? Alice era una persona con derechos y sentimientos y yo no iba a tolerar ese tipo de groserías a mi esposa. Le pedí que se fuera, diciéndole mientras se iba que no era bienvenido hasta que se disculpara. No parecía estar preocupado, te lo digo, no está bien. Llévala a la policía, déjala en algún lado. No hay nada bueno que provenga de correos electrónicos fraudulentos. Él concluyó en su camino a la puerta. Si yo fuera tú estaría observando lo que ella te está dando de comer, te ves un poco más delgado. Agregó. En serio, no es gracioso. Fue todo lo que dije. Estaba enojado, increíblemente enojado, nunca antes había estado tan enojado. Una parte de mí realmente quería matarlo mientras cerré la puerta detrás de él. ¿De dónde vino toda esa ira? Así no era yo. Alice y yo hicimos el amor por primera vez esa noche. Las emociones fuertes me pusieron de humor y parecía que ella simplemente había dejado caer su ropa. Mencionaré, ya que estoy seguro de que algunos de ustedes están morbosamente interesados, que ella estuvo increíble en las sábanas. No entraré en demasiados detalles, solo diré que ella hizo las cosas de una manera que nunca antes había experimentado y fue, sin duda, el mejor sexo que he tenido en toda mi vida. En los días posteriores, no supe nada más de Brayden. Parecía que no estaba dispuesto a disculparse. También no obtuve un teléfono nuevo, ya que el anterior era casi inútil si no recibía mensajes, pero pronto noté que este también parecía tener un problema con la batería, así que lo devolví a la tienda para que pudieran arreglarlo. Me dijeron en la tienda que se demorarían 1 o 2 días en enviar y solucionar el problema, así que estaría sin teléfono hasta entonces. Eso realmente no me molestó. Aunque cuando me senté a almorzar al día siguiente sentí arrepentimiento, ya que significaba que no recibiría el habitual "espero que estés teniendo un buen día" de Alice. Pensar en Alice y mi teléfono naturalmente lleva a mis pensamientos a repetir lo que Brayden me había dicho: deberías ver lo que ella te está dando de comer. No estoy seguro de por qué se me ocurrió justo antes de darle un mordisco al sándwich que Alice me había preparado, así que miré el sándwich con desconfianza. Parecía estar bien. Solo era lechuga y pollo entre 2 rebanadas de pan integral con mayonesa. Nada obviamente dañino, así que no puedo explicar exactamente por qué lo tiré al pequeño bote de basura al lado de mi escritorio y en su lugar pedí comida de un pequeño puesto al otro lado de la calle. Mientras comía la comida que no había preparado mi esposa, me sentí un poco extraño, me dio náuseas comerla y me di cuenta de que casi la estaba inhalando. ¿Por qué de repente tenía tanta hambre? Quiero decir, en estos días la mayoría del tiempo tenía hambre, pero esta vez era diferente, estaba comiendo como un perro hambriento. Debido a esto, pedí comida para llevar después del trabajo y me la comí antes de llegar a casa. Sin embargo, cuando llegué a casa, me sentí culpable. Alice tenía la cena lista en la mesa para mí. Me disculpé profusamente, diciéndole que me había sentido tan lleno por su sándwich que no necesitaba nada más y me fui a la cama temprano. No se unió a mí de inmediato como lo habría hecho normalmente, supongo que fue porque la hice enojar al rechazar la cena. Me levanté por la mañana, salí temprano sin desayunar y fui directo a la tienda a ver si mi teléfono estaba reparado. Dudaba que lo estuviera, realmente solo quería salir de la casa, aunque me sorprendió saber que estaba listo. El chico de la tienda me lo devolvió sin decir nada en realidad, solo que estaba arreglado, así que le pregunté qué le había pasado. Dudó un momento como si tratara de decidir la mejor manera de abordar el tema. No había nada malo en él, solamente necesitaba cargar la batería. Dijo con cuidado y me di cuenta de que estaba haciendo todo lo posible para no llamarme imbécil por no saber cómo cargar mi propio teléfono. No hace falta decir que esto me confundió. Puse mi teléfono en el cargador todas las noches, comprobé que el interruptor estaba encendido, hice todo lo correcto y, sin embargo, cada mañana, cuando me despertaba, solo tenía un 5 o 6% de batería. Sentí náuseas al considerar que tal vez,
Solo tal vez, Alice lo desconectaba después de que me fuera a dormir y lo volvía a enchufar poco antes de que me despertara cada mañana. Mirando el teléfono, vi que tenía una cantidad decente de mensajes de texto y mensajes de voz sin leer, y que todos eran recientes y el más antiguo era justo después de que dejé mi teléfono para que lo repararan. ¿Alice había estado borrando mis mensajes? ¿Estaban estos aquí ahora porque ella no había tenido acceso a mi teléfono? Esta paranoia se apoderó de mi mente durante el resto del día. En el trabajo escuché un par de mensajes de voz, uno en particular se destacó. Era de Brayden. Oye hombre, mira, discúlpame por lo del otro día. Estoy muy feliz por ti. Yo solo. No sé hombre. Ella me asusta. Sus ojos son fríos, como los de un tiburón. Y la extraña manera en la que se parece a Zoe. Quiero decir, sé que tienes un tipo, hermano, pero... ¿no es un poco extraño que es idéntica a Zoe justo cuando acaba de desaparecer? De todos modos, eso es todo lo que tengo que decir. Hablaremos pronto, ¿sí? Dije que lo sentía. Llámame cuando escuches esto. Adiós, hermano. No le devolví la llamada, pero su mensaje ciertamente se quedó conmigo. Me hizo recordar el sándwich que había tirado el día anterior. Curioso, me incliné sobre mi escritorio para verificar si aún estaba en el contenedor y, para mi horror, lo vi y de este estaban creciendo zarcillos rosados que luchaban por salir de la basura. Perturbado, conduje a casa en silencio y cuando llegué a la entrada de mi casa había decidido que iba a confrontar a mi esposa. Ella podía hablar y razonar, seguramente podríamos hablar de esto. Y tal vez, solucionarlo. Aparentemente, ella había llegado a la misma conclusión que yo porque cuando crucé la puerta me estaba esperando en la sala de estar con los brazos cruzados y sin la cena en la mesa, el signo universal de una esposa enojada. Te fuiste hoy, sin desayunar, sin siquiera despedirte. Ella comenzó de inmediato. Es verdad. Estuve de acuerdo, pero antes de que pudiera continuar, ella lo hizo. ¿Todo lo que tienes que decir es verdad? Ella gritó ofendida. Y cuando tomó aire para gritar más, aproveché mi oportunidad. Has estado desconectando mi teléfono y borrando mis mensajes. Y ni siquiera sé que me has estado dando de comer. Dije sin ningún tipo de tacto. Esto hizo que se detuviera, cerró su boca de golpe y me miró fijamente sin pestañear, así que continué, ¿qué eres? Pregunté con los labios secos, ¿de dónde vienes? ¿Y por qué te pareces a Zoe? Ella sonrió. Su sonrisa se extendió lentamente por sus labios perfectamente rojos hasta que sus dientes quedaron a la vista. Escuché como la piel a ambos lados de sus labios se desgarraba mientras su cabeza se inclinaba en un ángulo recto y su mandíbula comenzaba a abrirse de manera realmente imposible, revelando el interior de su boca revestido con filas de dientes curvos que conducían al negro abismo que era su garganta. La columna de su espalda se rompió, quebrando su piel y permitiendo que sus brazos desnutridos, los cuales estaban cubiertos de un fluido rojo viscoso, salieran violentamente a través de su camisa. Algunos hombres podrían imaginar que la peor parte de confrontar a sus esposas sería la posibilidad de que ella pueda dejarlos. Para mí, la peor parte fue ver sus ojos hincharse y dividirse en más ojos como una célula cuando se divide rápidamente. Permanecí incapaz de moverme mientras ella se transformaba de la hermosa Alice en esta cosa y una vez que terminó, pareció volverse hacia mí. Sus múltiples ojos de alguna manera se enfocaban en mí. Si es posible que las bolas puedan encogerse, las mías se encogieron en ese momento. ¿Lo sientes ahora, Jake? Mi esposa demandó en un tono burlón, su voz ya no era dulce sino profunda y rasposa. Traté de responderle pero mi boca estaba demasiado seca para formar palabras. A mi alrededor noté que las paredes de mi casa estaban cubiertas de telarañas. Entendí entonces que ella era un parásito nacido de una receta pútrida. Finalmente pude hablar. Sí, lo siento, lo siento. Susurré y esta vez supe por qué me estaba disculpando. Me estaba disculpando por ordenarla en línea, por criarla en mi sótano, por haberme atrevido a levantarle la voz. Hubo un momento angustiosamente largo antes de que me viniera la palabra. Bien. Susurro. Su forma volvió a su lugar con una repugnante serie de sonidos para finalmente volver a la mujer que me había acostumbrado a ver. Tú serás un esposo para mí. Me parezco a Zoe porque era tu pareja ideal y sus nutrientes me alimentan bien. Respondió a mis preguntas cortésmente mientras su ropa andrajosa me recordaba en lo que podría convertirse si la hacía enojar. Bien, eso tiene sentido.
Estuve de acuerdo sin saber qué más hacer. Mi mente no podía aceptar del todo que podría haber vertido los huesos de mi ex en un caldo de cualquier otra cosa para hacer esto que ahora estaba de pie frente a mí. Ah, y Jake, si tenías un problema con mi comida, solo tenías que decirlo. Dijo amablemente con una sonrisa que me hizo estremecer, veré qué puedo hacer para cambiarla. El matrimonio es difícil. Tal como están las cosas, me quedan 4 años, 10 meses y 2 semanas de contrato de matrimonio y ella quiere hijos. Todo lo que puedo decir es que lo siento mucho.